Hoy quiero seguir con la serie que he venido compartiendo acerca de esta serie que he titulado El reino de los cielos se ha acercado. Esta es la parte 4. Si tú quieres coger de carrerilla todo, pues ahí están disponibles las otras 3 partes en la propia página de Facebook o en nuestra página web. También puedes descargarlas, lo que tú quieras, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado, esta es la parte 4. Y el título concreto de esta parte 4 es La batalla de Armagedón, ¿verdad? Muchos están con este tema, muchas de las preguntas de esto y muchas cosas, mucha confusión, mucha información confusa, diría yo, mucha cantidad de libros, de historias. Si abres la web con este tema, te encuentras cualquier cantidad de cosas que a veces son todo menos bíblicas. Entonces, ¿qué nos interesa aquí? Que sea bíblico, ¿verdad? Cualquiera puede tener su opinión y bueno, pues no nos peleamos con la gente, pero en cuanto a nosotros, ¿qué queremos? Tener nuestra fe basada en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿verdad? De modo que, en la primera parte vimos que la expresión de los últimos tiempos se refiere al periodo que empieza en la primera venida de Cristo y termina en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Vimos que literalmente así lo dice la Biblia. Repito, si quieres ampliar el tema, pues escucha la prédica que dimos al respecto. En la parte 2 de este estudio vimos que el anticristo no es un personaje futuro. Repito, no es un personaje futuro. Es todo lo que se ha opuesto a Cristo, se opone a Cristo y se opondrá a Cristo. Es una continua resistencia y oposición a las cosas cristianas. También en la parte 2 vimos que la plaga del coronavirus no es una señal de los últimos tiempos predicha en la Biblia, pero puede ser una señal del último tiempo de alguien en particular, ¿verdad? Que ya se reúna con el Señor, ¿verdad? De modo que también podemos todos tener pues planchadito todo el equipaje, ¿verdad? También, ¿verdad? Amén. Como siempre decimos, espera lo mejor y prepárate para lo peor, ¿verdad? Esta es la forma de caminar por la vida. También en la parte 3 vimos que no sabemos la hora ni el día del fin del mundo. Vimos que incluso Jesús hace esta declaración extraordinaria. Dice que ni yo lo sé, dice, ni Jesús lo sabía, ¿verdad? Entonces, hay algún listillo por ahí o alguna listilla que ya está diciendo que sí sabe, ¿no? Pues digo, bueno, pues ya está, ¿no? La Biblia dice que no sabemos, ¿verdad? Pero sabemos que podemos reunirnos en cualquier momento con el Señor, eso sí, ¿verdad? También vimos en la parte 3 que el evangelio donde Jesús reina debe ser predicado, donde Él es el rey, un Jesús gobernante, un Jesús que es rey y Señor actualmente y en particular de cada vida, que puede serlo o no serlo. Puedes dejar que Él gobierne o podemos dejar afuera y que no gobierne. Vimos que el reino de Dios es ahora, el gobierno de Dios es ahora y debe ser anunciado que su gobierno se ha acercado y los hombres deben de permitir, deben ser invitados a permitir que Él los gobierne o que Él nos gobierne, y vemos también que algunos rechazarán el gobierno de Dios expresado por su voluntad expresada en la palabra de Dios. Amén. Bueno, hasta ahí es el resumen. Entonces hoy hablaremos de la batalla de Armagedón. Y quiero empezar por algunos pensamientos que encontré interesantes de autores diversos. Quiero empezar leyendo 3 pensamientos de autores diversos. El primero es de un escritor que se llama Stephen Covey, ¿verdad? Que dice lo siguiente. Dice, en realidad podemos vivir las pruebas y tentaciones del día antes de que vengan. Fíjate, podemos vivir las pruebas y tentaciones del día antes de que vengan. ¿Cómo? Dice, en la oración podemos lidiar con todas nuestras aspiraciones injustas, nuestros egoísmos, nuestras inclinaciones perversas, nuestra impaciencia, nuestra ira, nuestra dilación. La oración es una forma de creación espiritual, dice Stephen Covey, un escritor que es muy reconocido en el medio empresarial. También tengo otra cita de otro escritor muy diverso, de otro siglo, que es San Agustín.
Y San Agustín dice lo siguiente, en un párrafo, en un pensamiento, dice: tu primera tarea es estar insatisfecho contigo mismo, luchar contra el pecado y transformarte en algo mejor con el auxilio de Dios. Y tu segunda tarea es soportar las pruebas y tentaciones de este mundo que serán provocadas por el cambio en tu vida y perseverar hasta el fin, decidiendo por Dios. Aquí la clave la vuelve a dar San Agustín, que es un pensador muy claro, ¿verdad? Donde él habla y establece este verbo decidiendo, decidir, ¿verdad? Como la trascendencia que tiene esta palabra, decidir en un espíritu, en un ambiente en donde Dios nos da libertad y por lo tanto nos permite decidir. Cuando no hay libertad no puedes tomar decisiones. Cuando hay libertad, pues podemos decidir. Y con la decisión viene la responsabilidad. El tercer pensamiento es de un predicador famoso que ya falleció, que es conocido como Billy Graham. Y dice lo siguiente, él escribió lo siguiente: Dios no promete vida fácil, ni días sin problemas o pruebas, dificultades y tentaciones. Nunca promete que habrá una vida sin luchas. No llama a sus hijos a un patio de recreo, sino a un campo de batalla, dice Billy Graham, ¿verdad? De modo que puedes decirle a tu alma, a ti mismo, puedes decir al que está al lado, no te sientas estafado porque Dios nos está llamando a una lucha continua. Vivir es estar en una batalla. Por eso hoy estamos hablando de esta batalla de Armagedón y vamos a entrar en esto. Es vivir en una lucha continua, ¿verdad? Algunos expuestos a una doctrina que no se me ocurre otra forma de definirla que como una estafa, ¿verdad? Es cuando se ofrece como un tipo de cristianismo en el cual si tú llegas a Cristo ya no tienes luchas, ya no tienes problemas, ya no tienes tentaciones, ya no tienes... No, sí lo tienes, pero se enfrentan con una decisión a favor del reino de Dios. Y se fracasa cuando tomas una decisión en contra del reino de Dios. Puedes decir, expresar, a ver, para que te vaya quedando, puedes decir decisión. Otra vez, decisión, ¿verdad? Decisión, esa es la palabra clave. O sea, podemos decidir qué creemos, podemos decidir la forma en que nos vamos a conducir, podemos decidir en quién creer, podemos decidir quién nos va a gobernar. Podemos decidir las cosas. Hay libertad. Voy a leer Apocalipsis 16:13, donde es el único versículo en la Biblia, no hay ningún otro, pero es el único versículo que habla, del 16:13 hasta el 15, hasta el 16, es el único pasaje en el verso 16 donde menciona la palabra Armagedón. Solo hay una vez que la Biblia menciona la palabra Armagedón. A veces oigo unos montajes acerca de Armagedón como si casi estuviera por todos lados en la Biblia. Hay una vez solamente está escrita la palabra Armagedón en la Biblia y es en este pasaje. Dice así: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, ¿verdad? Esta es la única vez que la Biblia menciona esta palabra. En ninguna otra parte, en ningún otro versículo lo menciona. Antes de entrar más a explicar, quiero leer otras escrituras. Romanos 15:4, por favor, dice lo siguiente. Dice ahí:
Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjate qué escritura, ¿no? Las cosas que están escritas antes, que yo voy a citar algunas escritas antes en el Antiguo Testamento, dice aquí en el libro de Romanos que se escribieron para nuestra enseñanza, claramente. O sea que estamos... No estamos siendo arbitrarios al citar algunas cosas de la Biblia, del Antiguo Testamento, y de que a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mi propósito es que hoy, como en medio de todo este mensaje, podamos tener mayor esperanza, ¿verdad? Especialmente comparativamente con algunos mensajes pseudo-apocalípticos o falsamente apocalípticos, donde se habla de algo terrorífico y parece una película de terror, pero que no está basado en la Biblia. Amén. De modo que vamos a ver lo que sí está basado en la Biblia. Joel capítulo 3, versículo 2. Dice así la escritura: y reuniré a todas las naciones. ¿A cuántas? ¿A cuántas? Mira, es que la única forma que se cumpla esto es, ahora lo vamos a explicar, pero todas viene del griego todas, ¿no? Bueno, es una broma, ¿verdad? Pero todas significa sin faltar ninguna, ¿no? Todas las naciones, y las haré bajar al valle de Josafat. Allí entraré en juicio contra los pueblos, ¿no? Vamos viendo el valle de Armagedón, el valle de Megido, el valle de Josafat. Bueno, vamos construyendo, ¿no? Una forma de estudiar la Biblia. Joel 3:12, por favor. Dice: movilícense las naciones, suban hasta el valle de Josafat. Y quiero decirte que la palabra Josafat significa el Señor juzga. Josafat, el valle donde Dios juzga, donde el Señor juzga. Esto es lo que significa Josafat. Dice, por lo tanto, movilícense las naciones, suban hasta el valle de Josafat, el valle donde el Señor juzga. Dice que allí me sentaré para juzgar a los pueblos vecinos. Mano a la hoz, que la miel está madura. Vengan a pisar las uvas, que está lleno el lagar. Sus cubas se desbordan, tan grande es su maldad. Multitud tras multitud en el valle, ¿qué? En el valle, recuerda que esta palabra es clave, el valle de la decisión. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Puedes decir, di esto para que se te quede grabado. Soy libre, puedo decidir lo que yo quiera. Una vez más, soy libre, puedo decidir lo que yo quiera. El sitio en el que tú decides está ahí, contigo. No está en ninguna otra parte geográfica, está allí, donde en tu propio corazón, en el centro de tu ser. Ahí está donde tú decides. Y antes de entrar más en el tema, quiero decir una última citar a una frase célebre, que este lo dijo o se lo atañen a este científico Einstein. Einstein dijo: mira, si no lo puedes explicar de manera sencilla, no lo entiendes tú mismo. Por eso, yo intentaré explicar este asunto extremadamente complejo. Y es complejo esto de Armagedón y el valle de Josafat y el valle de la decisión, porque hemos oído tanto, a veces quisiera cuando puedo hablar con alguien que no ha sido adoctrinado con tantas cosas, lo entiende mucho más fácil, ¿verdad? Pero a veces nos estorba tantas cosas que hemos oído. Pero intentaré explicar este asunto extremadamente complejo, y complejo por eso, de la manera más sencilla posible. ¿Está bien? ¿Amén? Bueno, está interesante, ¿verdad? Hablar también de estos temas, como la batalla de Armagedón. Bueno, punto número 1.
en la Biblia, el valle donde el Señor juzga es el valle de la decisión de cada persona. Jesús mismo, por ejemplo, dijo, en la ley dice que si alguno adultera, será, habrá juicio de Dios. Pero yo digo, dijo Jesús, que si alguno mira, ¿no?, con adulterio, pues ya está. ¿Por qué? Porque ¿dónde está juzgando el Señor? Aquí, en el valle de la decisión. El valle donde decidimos. En tu corazón, en el mío, allí están nuestras decisiones. Allí, en esta parte interior tuya y mía, como le quieras llamar, tu corazón, tu alma, tu mente, como tú le quieras poner ese nombre, allí en donde tú puedes decidir, allí es donde el Señor te va a juzgar a ti y a mí por nuestras decisiones. Y ahí es donde está la batalla. Y fíjate cuán fácil es entender esto, todo esto que en símbolos está explicado en Apocalipsis, pero que en la vida cristiana es tan fácil de entender. Qué fácil es entender cuando tú dices, en mis decisiones a veces, cómo estoy rodeado de bombardeo de voces ahí interiores dentro, hace esto, al otro, para acá, para allá, no lo vayas a hacer, no que sí, que no, que sí o no. Una verdadera batalla en el valle de la decisión. Allí está la batalla. Mira, cuando buscamos en el Armagedón geográfico a los pueblos que lucharon con Israel, ahí en ese lugar, históricamente, y ya vimos que las cosas que están escritas allí, ¿están escritas para qué? Para enseñarnos, para que nosotros aprendamos, ¿verdad? Mira, los 3 pueblos que lucharon con Israel en Armagedón fueron, 1, Moab. Moab, este pueblo de Moab, su dios era el dios Chemos o Chemos, donde para este dios los sacrificios que se ofrecían principalmente era sacrificio de niños. Ya sea en diferentes prácticas perversas alrededor de los niños, ¿no? ¿Para qué hablamos de eso, no? O sea, pero tenía que ver con esto. También el otro pueblo, el segundo pueblo que entró en lucha con Israel en Armagedón fue Amón, el pueblo de Amón. ¿Qué significa riqueza, induciendo a la avaricia? Esto significa Amón. Pueblo, o sea, adoraba, así como el primer pueblo adoraba como una lujuria perversa y todo, que incluso tenía que ver alrededor de la niñez y todo. Bueno, este pueblo era el tema de la avaricia, la riqueza, y por ahí estaba, es el motivo de su Dios y su principal interés. El tercer pueblo que luchó en Armagedón contra Israel, o Israel contra ellos, fue Edom. Edom es la descendencia de Esaú. Esaú, Esaú, que simplemente significa pelirrojo, rojo, rojizo, y Edom es la descendencia de Esaú. Y Esaú sabemos que menospreció su primogenitura. O sea, Saúl nos representa a este pueblo, o los edomitas representan este pueblo, que ellos no adoraban a un dios falso durante mucho tiempo. Después, como Israel, también Israel mismo se apartó a veces en pos de dioses falsos, pero Edom en sí mismo no adoraba a dioses falsos, sino que decían que su Dios era el Señor, que era Yahvé Dios o Jehová Dios. Pero, sin embargo, menospreciaron las cosas de Dios, menospreció su primogenitura. Aquí tenemos 3 tipos de características de estos 3 pueblos.
los que tienen una perversión, así en todo el tema de intimidades y todo, incluso con énfasis en los niños, o amón, que significa la avaricia, la consecución de riquezas y de cosas así, y 3, el que dice, no, yo permanezco en Dios, pero no tomo en serio sus promesas, ni los compromisos que adquiero con Él, ni las cosas, ni el caminar con Él. ¿Sí? Mi Dios es, bueno, eso se lo entendemos a veces más fácil, porque mucha gente dice, no, Dios, yo creo en Dios, ¿verdad? Pero nunca toma en cuenta su voluntad, sus compromisos, su voluntad, no lo toma en cuenta simplemente. Bueno, estos 3 pueblos entraron en lucha ahí justamente en Armagedón. Vamos a ver un dibujito ahí que tengo, si me ayudas a proyectarlo. Aquí tenemos el Valle de la Decisión. Y aquí tenemos a los pueblos perversos o los pueblos impíos, ¿verdad? Y tenemos, bueno, el consejo de Dios. ¿Cuántos entienden este tipo de lucha? ¿Cuántos la entienden? ¿Por qué? Porque estamos sujetos a ello, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que no tiene luchas de ninguna clase en su corazón? Digo, si hay alguien aquí, pues para dejarle aquí el micrófono que nos ayude, ¿verdad? A ver cómo. Pero en realidad lo que necesitamos es no alguien que no tenga luchas, sino el que las tiene y obtiene victorias. Amén. En Armagedón se peleó esta batalla y estos 3 espíritus que leímos en Apocalipsis 16:13, que son equivalentes a las actitudes mencionadas en Primera de Juan 2:16, donde hemos hablado mucho. De hecho, a veces no me gusta hablar tanto de los símbolos apocalípticos porque hay mucha confusión y prefiero hablar de ellos, pero en lenguaje llanito, como están explicados en el resto de la Biblia, ¿verdad? Entonces, en este caso, en Primera de Juan 2:16, donde nos habla de que no amemos las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Porque todo lo que hay en el mundo, que son, otra vez, 3 cosas, los 3 demonios de Apocalipsis 16, los 3 enemigos de Israel ahí en Armagedón, y las 3 cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Pregunta, a esta altura ya del mensaje, ¿dónde está tu valle de la decisión? ¿En Israel allí? ¿O en Israel aquí? Porque somos el Israel de Dios, ¿verdad? Aquí. Me maravilla ver cómo hay gente hablando de que no le vaya a pillar la batalla de Armagedón geográfica, que la única batalla geográfica fue allí, no esta que acabo de mencionar contra estas 3 naciones, y que pasa olímpicamente, pasa desapercibido la batalla que todos los días tiene multitud de naciones en el Valle de la Decisión. Haz esto, no hagas esto, no. Bueno, mira, a ver, tengo que vender un producto, pero lo voy a dar caro. Bueno, no importa, no lo necesitas, pasa por algo. No, pero es que tú lo voy a engañar, no, pero no, ¿verdad? Te dieron cambio de más. Bueno, sí, pero ya se amoló, ni modo, no se fijó. No, pero tú eres cristiano. Multitud de naciones en el Valle de la Decisión. Viviendo esto todos los días y pensando en Israel. Esto realmente es... ¿Quieres hablar de los últimos tiempos? ¿Quieres hablar de las batallas, de la guerra espiritual, de la batalla de Armagedón? Vamos a hablarlo de tu propia vida. No vamos a hablarlo porque no leas el periódico, lee la Biblia. Y no es que no puedes leer el periódico, pero no para encontrar la batalla de Armagedón. Léela en la Biblia y en tu corazón, ve tus luchas, tus cosas y toma el consejo de Dios. Porque
Tú tienes el consejo de Dios, tienes el consejo del diablo, del mundo, pero ¿quién tiene la decisión? A ver, levanten la mano los que tienen la decisión. A ver, sí, eres libre. Levántala, ¿verdad? Eres libre. Una persona libre tiene la decisión. Y entre las opciones tiene la opción de decir no a lo que está mal y sí a lo que está bien. En la medida que las personas vamos ejercitándonos en decir no a lo que está mal y sí a lo que está bien, nos vamos fortaleciendo en el hombre interior. ¿Verdad? Es como a veces decimos en consejería, ¿no? Hay una persona con dos lobos, ¿no? El lobo bueno y el lobo malo, en una lucha. ¿Con quién va a ganar? El que alimentes más. Bueno, esa no es una alegoría que yo hice, eso está ahí, alguien puso eso, no sé, de un autor desconocido. Pero ¿cuál gana? ¿Cuál vence al otro? El que alimentes más. El que decidas por él, obedecerle, sujetarte a él en una manera mayoritaria y, si es posible, absoluta. Entonces tú vas fortaleciendo. Hay personas que llegan y dicen, no puedo vencer, no sé qué, porque están tan esclavizados, porque siempre le han dicho sí a un mal rollo, una mala actitud, un mal espíritu. Y entonces dice la Biblia que incluso aunque vengan a la iglesia y nazcan de nuevo, dice que en tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo. Y tiene que venir un proceso de reentrenamiento, ¿verdad? Donde aprendemos a obedecer a Dios y aprendemos a negarnos estas pasiones vergonzosas y estas cosas que están ahí. Y como hemos dicho, ¿no? Que se adjudica esa otra frase a un hombre llamado Lutero, decía, no puedo evitar que pasen volando 1000 pájaros sobre mi cabeza. Bueno, no sé si dijo 1000 o 100 o algo. No puedo evitar que pájaros pasen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que un pájaro venga y haga un nido en mi cabeza. ¿Verdad? Y después el nido ya toma control de todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? ¿Dónde está la batalla? ¿Dónde está? Tú eres el campo de batalla. Puedes decirlo, nada más para que se te quede, puedes decir, yo soy el campo de batalla. Y todo, puedes ponerme el versículo anterior otra vez, 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, y son 3 deseos, o sea, y deseo es que es deseable, o sea, en ocasiones lo deseamos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. O sea, básicamente es cosas que tienen que ver con lujuria, cosas que tienen que ver con codicia y avaricia y cosas que tienen que ver con poder. A partir de estos 3 puedes encontrar absolutamente todos los pecados y todos los frutos de la carne. No hay ninguno que no quepa en estos 3. Y todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y estos son los 3 espíritus, dice, que en forma de rana, ¿no? Que habla Apocalipsis 16:13, ¿verdad? Que salieron y fueron ahí a la batalla de Armagedón. A un lugar llamado Armagedón. Armagedón significa, si tú buscas su significado, significa montaña donde se juntan las tropas. Armagedón se encuentra físicamente, geográficamente, y está ahí. Todo eso es para que aprendamos y lo hagamos una aplicación espiritual. Bueno, Armagedón se encuentra en el valle de Megiddo. Megiddo significa también valle de la decisión. Entonces, el lugar de tropas en el valle de la decisión. Megiddo, la palabra Megiddo está 12 veces en la Biblia. Y describe, en estas 12 veces, describe rutas de comercio y tránsito. Pero principalmente, también no solo rutas de comercio y tránsito, sino principalmente un sitio de guerras y conflictos por dominar este lugar. Era siempre un sitio donde se dominaba, porque había ruta
de comercios también. Principalmente de los 12 veces que lo menciona, más es por conflicto y guerras y unas cuantas por rutas de comercio. Porque esto es así. O sea, para hacer lo que tú te dedicas a hacer, lo que tú quieres hacer, estudiar, convivir, comerciar, lo que tú quieras, en tus rutas de comercio vas a encontrar que tienes guerras y luchas, en donde puedes obrar bien o puedes obrar mal, en donde puedes obrar ignorando a Dios o puedes obrar tomándolo en cuenta, donde puedes en tus relaciones, tus planes y tus cosas, puedes dejar a Dios a un lado, como los edomitas, ¿verdad? Y diciendo, no, sí, Dios es mi Dios, Jehová es mi Dios, pero lo dejo a un lado, no le doy el gobierno a Él, o lo pongo en el centro y fortalezco al hombre interior y espero, ¿no?, que la bendición de Dios, de acuerdo a sus preceptos y de acuerdo a lo que Él tenga para mí. Amén. ¿Cuántos deciden esperar en el Señor? ¿Sí? ¿De veras? ¿Sí o no? ¿Sí? Amén, ¿verdad? Bueno, ¿cómo tomamos las decisiones? Piensa esto. Casi siempre que tenemos que tomar una decisión encontramos varias voces dentro de nosotros. ¿Sí o no? Algunos dirán, no, si oyes voces, ve al locutorio. No, bueno, el locutorio es otra cosa. Perdona, todos las personas tenemos nuestros diálogos internos, ¿verdad? Está en la Biblia, ¿no? Encontramos al rey David diciendo, alma mía, alaba a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios, acuérdate de dónde te saqué. Digo, ¿con quién está hablando? Consigo mismo. Porque evidentemente está siendo tentado y tiene, por ejemplo, el Salmo 37 o el Salmo 73, ¿no? Dice, viendo la prosperidad de los impíos, casi se deslizaron mis pasos. Viendo la prosperidad, diciendo, mira, roba, hace esto, engaña, se aprovecha de una posición de gobierno empresarial o de algo para hacer trance. Dice, oye, casi se deslizaron mis pasos. Y dice el salmista, ¿lo puedes leer el Salmo 37 o 73? 37, 73. Hasta que dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Verdad? Entonces, decir, no, porque eso es un espejismo, ¿verdad? ¿Va bien? No va bien. Si yo te contara como pastor, pues todos los problemas a veces que me han abierto las personas, ¿no? Entonces a veces, bajo una apariencia, ahora sí que aparentemente estable, hay cada cosa tremenda, ¿verdad? Por eso decía aquel poeta sudamericano, Facundo Cabral, decía, pobrecito mi patrón, que piensa que el pobre soy yo, ¿verdad? Porque a veces para hacer tantas cosas, pues se necesita eso, tener en la frente o en la mano derecha, ¿verdad? El 666, el sexto, el 6 es el sexto día, el día donde fue creado el hombre, ¿verdad? Y el 666 es el hombre que deja a Dios a un lado y se hace Dios a sí mismo. Es Dios, yo soy Dios y no me importa nada, ¿verdad? Es la Trinidad del hombre, el 666, y el sello en la frente representan los pensamientos, las intenciones, los planes del corazón de un hombre que se hace Dios a sí mismo y deja a un lado a Dios, y la mano derecha representa sus actos. Y algunos están esperando que quizá un día van a marcar a alguien y están más marcados que nada. Tu vida se caracteriza por tus pensamientos le pertenecen a Dios, acerca de las cosas de Dios, acerca del fruto del Espíritu, acerca de lo que a Dios le interesa, de ser íntegro, conducirte con pureza con los demás, con buen punto con los demás. Tus actos así lo hacen, o no, o lo contrario. Y aquí tú decides qué está en tus pensamientos
¿Qué vas a dejar que te caracterice? Que los demás puedan ver el sello de tus pensamientos, el sello de tus obras. Cuando nos planteamos alternativas, surgen impregnadas con diferentes matices y tenemos que elegir cómo decidimos. ¿Con confianza o con temor? A ver, ¿no? Ay, una chica, a lo mejor, ay, me cerró el ojo. ¿Confío o temo? Y tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Y a veces lo mejor es tomar la decisión en oración con el Señor, oyendo su consejo. Ahí es el momento para decir, mira, no pecaré aunque se me presente en platillo de plata. Porque si ya, mira, ya estás ahí acurrucadita, ¿verdad? Y ya te bajaron la luna y las estrellas y ahí, ay, ¿qué hago, Señor? No, pues ya está. La decisión hay que tomarla con el Espíritu del Señor fuerte, ¿verdad? Fuertemente. ¿Decidimos con orgullo o con humildad? ¿Decidimos con amor o con indiferencia? ¿Con codicia o integridad? Etcétera, etcétera, etcétera. Mira, cuando tomamos decisiones intervienen nuestro cerebro, nuestra alma y nuestro espíritu. Así por eso la Biblia nos habla que somos tripartitas, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, o sea, el cuerpo y el cerebro, ¿no? Cerebro, alma y espíritu intervienen en la toma de decisiones. Entonces, ahí yo decido hacer lo que debo o decido hacer lo que me apetece. Tengo apetito por algo. Y el apetito a veces se usa con el tema de la comida, pero los apetitos también, el significado de la palabra apetitoso es mucho más amplio. Otras cosas que nos apetecen, pero que no nos convienen. ¿Cuántos saben que lo que apetece muchas veces no conviene? ¿Verdad? Si vas a hacer un trámite ahí, una ventanilla de gobierno y no te atienden bien y te hacen dar vueltas y tal, ¿qué te apetece? ¿Y qué conviene? ¿Verdad? A los que tienen un trabajo y lo quieren conservar cuando suena el despertador a las 6 de la mañana, ¿a cuántos les apetece, verdad? Salir corriendo de la cama a trabajar. O les apetece quedarse otro rato. Pero hacemos lo que conviene y no lo que apetece. Bueno, alguno hará lo que le apetece y ya no tendrá trabajo, ¿verdad? O después tendrá que mentir para decir que algo pasó y entonces después ya no confiarán y ya no, o sea, y ahí se va el temilla. Entonces, la decisión la tomamos todos los días. Hay personas que están acostumbradas a que estas naciones impías, estas naciones que no tienen nada que ver con Dios, estas naciones espirituales, estos demonios, estos genios del mal, estos ángeles caídos, hacen de ellos sus consejeros. Se identifican, su personalidad incluso va cambiando. Y no es que cada persona que peque está endemoniada, pero es que si alguien empieza a pecar, pues puede llegar a estar endemoniado. Pero de una forma o de otra se va haciendo a la imagen de ese espíritu. Cuando tú vas oyendo a un espíritu o a otro, tú vas cambiando en semejanza a unos
o a otros? ¿Te vas para el lado oscuro o la fuerza te acompaña, verdad? Bueno, en un lenguaje de la guerra de las galaxias, ¿verdad? Así, las personas tenemos la libertad de decidir lo que es correcto o bien decidir lo que dictan nuestros apetitos carnales. Los cristianos victoriosos toman la decisión de negar lo carnal y elegir lo espiritual, absteniéndose de los impulsos y deseos inmediatos y luchando y logrando grandes éxitos a mediano y largo plazo, decidiendo confiar en Dios. Así, no quería levantarme, pero me levanté, me duché, me fui a trabajar y a media mañana pues me siento muy contento de haberlo hecho. O al revés, cedí a mi impulso de pereza, ¿verdad? Y me quedé ahí y a media mañana ya me paso, ¿qué voy a, ahora qué digo? ¿Cómo debo explicar? ¿Qué hago? ¿Qué invento? ¿Qué? Y recompensas carnales en plazo inmediato traen como resultado consecuencias de las cuales tenemos la responsabilidad a un poco más adelante de plazo y a largo plazo. Al contrario, negar los apetitos de la carne en el valle de la decisión significa que de momento nos negamos nosotros mismos, vamos adelante, pero de inmediato, poco después, nos empezamos a sentir muy bien. Te sientes contento de ti mismo, de ti misma, te sientes bien, sientes que vas adelante. Así, piensa en todas las luchas, hacer ejercicio, hacer, no sé, lo que tú quieras. Ahorrar, ¿no? No discutir. Ya no voy a discutir y ya, Señor, está bien. Y ya no voy a discutir y a comer. No me interrumpan, estoy orando. Bueno, cualquier, es una cosa, me ocurrió así, ¿verdad? Nada más, bueno. Entonces, bueno, fíjate qué mensaje de libertad. ¿Qué mensaje de libertad? Tú puedes optar por pedir la ayuda de Dios y mejorar radicalmente en todas aquellas áreas que decidas tomar en serio a Dios y dejarlo que Él gobierne tu vida. Este es el evangelio del reino, el evangelio donde Él gobierna. No solo donde Él salva, pero donde Él gobierna, donde Él reina. La batalla de Armagedón de la que habla Apocalipsis 16:13 tiene lugar en el Valle de la Decisión. Dijimos que la palabra Armagedón está una sola vez en la Biblia, en Apocalipsis 16, en el pasaje de Apocalipsis 16:13 al 16. Y por otro lado, ¿qué es Armagedón? Armagedón, aparte de lo que quiere decir, y que estaba allí que está en el valle de Megiddo allí, Armagedón era un monte de 23 metros de alto. Era un sitio ahí, 23 metros de alto. O sea, tenía una pequeña protuberancia, ¿verdad? Ahí dentro de un valle, ¿no? Es algo así como aquí toda la península de Yucatán, que todo es, ¿tú sabes cuál es la parte más elevada de toda la península de Yucatán? Alguien está diciendo algo, pero no le oigo. Pero está en Isla Mujeres, exactamente. En un extremo de Isla Mujeres, ahí la parte más alta tiene 28 metros de altura. Es la parte, por eso los mayas destacaron mucho en aquel entonces que no había luz, porque ahora la luz es un problema, ¿verdad? Para ver las estrellas, pero al no haber luz, justamente desde ahí había un observatorio y usaban toda la línea del continente plano y sin colinas, como una línea para medir perfectamente el paso o la distancia con las estrellas y lo que se ve en el cielo, ¿verdad? Lo podían medir en una manera muy clara, cosa que en otras geografías pues no se puede porque no hay una línea plana que lo permita. Bueno, eso fue un comentario y al margen, ¿verdad? Pero así
El monte Armagedón, pues tenía 23 metros de alto y estaba justamente en un cruce de carreteras, que era el medio por el cual fluía el comercio pacífico, pero también la ruta por la cual marchaban las tropas de la antigüedad. Megiddo, así, estaba en el territorio de Manasés, de la tribu de Manasés. Era este territorio que fue otorgado por herencia a Manasés. Allí, pues, ¿dónde está eso? En Josué 12:21, lo puedes ver, no lo proyectes. Josué 17:11 y Jueces 1:27. Las tropas israelitas, también bajo Débora y Barak, aniquilaron el ejército de Sísara en la batalla de Megiddo también. Puedes ver en Jueces, capítulo 5, versículo 19. Ocosías, el rey Ocosías, murió allí en Armagedón, en Megiddo. Ahí en 2 Reyes 9:27 también, ¿verdad? O sea, allí pasaron muchas, era el lugar, ¿no?, de las batallas. Así, tú escribiendo o contando tu propia historia, tú podrías decir, en tal año, en tal mes, aquí en el monte de Armagedón de mi corazón, se murió la codicia. Fue derrotada para siempre. Y después pasó la historia y mira, y quiso como empezar a resurgir y no se lo permitimos, ¿verdad? No entregamos todo el fruto que fue saliendo en nuestra vida, no lo entregamos otra vez a ese pecado, a esa tribu, a ese problema. Porque ese era el problema que leemos en el Antiguo Testamento, que a veces vencía a Israel, a un pueblo, y luego pasaba una generación, se olvidaba el tema, y los hijos de Israel o las hijas eran entregados a otras naciones, así. Entonces vuelve a crecer el problema, porque la decisión es una batalla constante. Por eso dice que el que perseverare hasta el fin, será salvo. Y por eso Juan 3:16, que es uno de los versículos más conocidos, y que cuando yo hago este ejercicio, generalmente la gente se lo sabe mal, ¿verdad? Yo le digo, ¿te sabes Juan 3:16? Y bueno, en el mundo de las iglesias, sí, ¿y qué dice? Y te voy a decir cómo la mayoría lo dice. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pues no dice así. ¿Cómo es lo que dice? Pues vamos a la Biblia y dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, con dos es, cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cree es la conjugación que en español se llama presente continuo, es decir, el que se mantiene creyendo. No el que creyó una vez y dejó de creer. No el que, como la descendencia de los edomitas, ¿no? La descendencia de Saúl. Es decir, sí, nuestro Dios es el Señor, es Jehová. Sí, pero Él te tenía promesas para ti y tú las dejaste. Las cambiaste por un plato de lentejas. Sí, es un plato de lentejas, pero sigue siendo mi Dios. Ese es el estado de mucha gente. En Megiddo, ¿sabes? Habitaba, es muy interesante. Luego Sergio también me está diciendo, oye, pásanos ahí tus notas de estudios de estos. Bueno, también, pues aquí está Sergio. En Megiddo habitaba la tribu de Taanac. ¿Cuántos han oído la tribu de Taanac? Nadie, ¿verdad? Probablemente. Pero habitaba en Megiddo. O sea, porque lo interesante, si en el valle de Megiddo es el valle de la decisión, ¿quién habita ahí? Bueno, pues habitaba la tribu de Taanac. ¿Sabes qué significa Taanac? Taanac significa castillos de arena. Ya que este pueblo, los de Taanac,
habían construido un castillo de arena como fortaleza. Digo, es que es tan interesante, ¿verdad? Ver la simbología de la Escritura. Porque yo nunca he ido allí geográficamente, pero sí he ido a un montón de conversaciones donde los planes de la gente son castillos de arena. Su fortaleza, explican su fortaleza. Digo, pues los Tanak vivían ahí y su fortaleza era un castillo de arena. Porque ¿qué es lo único que hay ahí? Pues arena, ¿verdad? Entonces, a veces construimos planes elocuentes, ¿verdad? Grandilocuentes, portentosos, pero como la estatua, ¿verdad? Aquella de Nabucodonosor, ¿verdad? Donde tenía los pies de barro. Entonces, tus planes son aprobados por Dios. Vienen de consultar con el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas la imagen de Dios hablando, el Espíritu de Dios hablando, espíritus demoníacos hablando, y la carne hablando, y el espíritu humano hablando? Ahí, o sea, uno hablando castillo de arena, sí, haz esto, haz lo otro, no va a pasar nada. Es increíble cuando la forma que el diablo tiene de hacernos pecar es convencernos que podemos pecar y no va a pasar nada. Y cuando alguien es convencido, somos convencidos que podemos pecar en alguna manera sin consecuencias, entonces lo hacemos. Y después, cuando pecamos y nos damos cuenta de las consecuencias, entonces el diablo trata de convencernos de que esas consecuencias son irreparables y no tienen remedio. Que es mejor ya no buscar sanar aquello, buscar arreglarlo, sino que hay que buscarse la vida ya por otro lado, de otra manera, porque ya no tiene remedio aquello. Estas son las dos cosas que hace la carne. Castillos de arena, ¿verdad? Planes de grandilocuentes que nunca van a llegar a nada. Hay personas que su vida se caracteriza por esto. Apenas hace un rato antes de la reunión hablábamos y decíamos, se necesita para un proyecto darle continuidad. Porque a veces conozco muchas personas que se dedican a un proyecto un año, año y medio y cambian de proyecto. Otro año, año y medio y cambian de proyecto. Porque sus sueños, los deseos de su corazón son castillos de arena. Son como Tanak. ¿Cómo? Son como Tanak. No sé cómo se les diría a los de Tanak. Tanacos, no, no sé cómo le diría, ¿verdad? Dile al que está al lado, tú tienes cara de cristiano, ¿verdad? Bueno, espero que ninguno de nosotros seamos de Tanak, construyendo castillos de arena en los cuales pongamos nuestros sueños de ilusiones y posteriormente pongamos allí nuestras decepciones y frustraciones, amarguras, tristezas. Para terminar, la alabanza, para terminar, quiero mencionar un ejemplo bíblico que espero que se te quede bien grabado, porque mira, si de este pasaje que voy a mencionar he oído cosas tan raras para explicar este pasaje. Amigos míos pastores les he preguntado por este pasaje, amigos míos no de aquí de Centro de Vida, de otros sitios, y qué cosas más raras me han explicado, pero te voy a explicar cómo está en la Biblia y cómo lo vemos y que además es muy fácil, como lo que dijo Einstein, si lo explicamos con facilidad, se entiende con facilidad. Hechos capítulo 7, versículo 22, vamos a ver el ejemplo de Moisés. Dice que Moisés fue enseñado
en toda la sabiduría de los egipcios y que era poderoso en sus palabras y sus obras. Ustedes saben, déjamelo aquí tantito, ustedes saben la historia de Moisés. Este era un hombre que estuvo ahí todo el tiempo en su juventud, sus primeros 40 años allí en Egipto, y fue instruido, como dice aquí, otra vez por favor, en toda la sabiduría de los egipcios. Toda la sabiduría. O sea, él sabía de todas las cosas del mundo, se las sabía bien. De todo lo de los egipcios, se lo sabía bien. Hebreos 11, versículo 24 al 26. Dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, después de ser 40 años instruido en toda la sabiduría de los egipcios, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, tomó una decisión. O sea, ya sé cómo es vivir en Egipto, sé cómo es vivir en el mundo, sé lo que es vivir como egipcio, incluso con una promesa grande, con un legado. Soy el hijo de la hija de Faraón, soy candidato como mínimo a príncipe, y quizá Faraón, pero como mínimo a príncipe. Pero dice que él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuántos creen que esto es una decisión? ¿Verdad? Y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ok, pregunta, ¿cuántos creen que si a ti te dijeran, ¿qué prefieres? ¿Vivir como príncipe o princesa, con todos los tesoros, las riquezas y las cosas? ¿O irte, ahí con un pueblo que ni te conoce bien, ¿no? Que es más, cree que tú eres de los otros, ¿no? Y además que está en esclavitud y trabajos forzados y es muy duro vivir ahí. ¡Qué decisión! Pero ponme el último versículo, por favor, el último pasaje. Dice que lo único que le hizo tomar esta decisión es cuando él tenía puesta la mirada en el galardón. Porque casi se deslizaron mis pasos hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí el fin de ellos. Entonces, a veces así, yo a veces pienso que hay personas que son tentadas a hacer un montón de cosas, obtener riqueza, cosas, pero porque creen que de esa manera van a ser felices, están engañadas. Yo creo que también Moisés podía ver cómo había tantas miserias en la forma de vivir en que vivían, con una explotación de gente, de esclavos, de cosas que yo creo que habría pesadillas, estarían endemoniados, había una vida licenciosa, lujuriosa, política, bueno, lo que no había ahí. Y claro, haciendo suma y restas, resulta que fue inteligente y sumó bien. Y dijo, no, yo prefiero los vituperios del pueblo de Dios que la riqueza de los egipcios, ¿verdad? ¿Cuántos creen que esa es una lucha grande? A lo mejor a ti y a mí Dios no nos está pidiendo, la lucha es mucho menor y estamos haciendo ahí, estamos de cuentachiles. Si me ven en España, eso significa peseteros. Y no sé cómo decirlo en inglés, ¿verdad? Cuando haces cuentas mezquinas, ¿verdad? Y una decisión tenía que tomar. Verso 23, 11-23 es el siguiente pasaje. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ya había una predestinación, hay un llamado, ¿verdad?
Pero él tuvo que tomar una decisión. Sobre tu vida puede haber hoy un llamado, una invitación incluso de mi parte, como si Dios rogase a través de nosotros, os rogamos, reconciliados con Dios. Pero tiene que haber una decisión. Hebreos 11, 27 al 29. Dice, por la fe, Moisés dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Qué es la contraparte de esa tentación de las riquezas, como la de los pueblos que vimos? ¿Qué es la contraparte? La fe, creerle al que está en la otra oreja, al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Y mira, ¿te acuerdas que te dije que una interpretación que a veces se explicaba muy raro? Vamos a ella. Judas, la epístola de Judas, el versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Dice, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. ¿Qué? El arcángel Miguel contendían con el diablo, disputando por él, por Moisés. O sea, el arcángel Miguel y el diablo disputando por el cuerpo de Moisés. Hoy, ¿cómo es tu nombre, por favor? Mariela. Hoy están disputando por el cuerpo de Mariela. Hoy están disputando por el cuerpo de Alejandra. Hoy están disputando por tu cuerpo, Sergio. El ser pastor no te quita de la disputa, de la lucha. Aquí están disputando, como lo vimos en todas las demás escrituras. Esto no es una cosa rara. Estuvieron disputando durante esos 40 años que permaneció en Egipto, a ver si él era tentado por la riqueza de los egipcios o caminaba en su herencia en Dios. Dios tiene un plan para ti, el diablo tiene un plan para ti, el espíritu tiene un plan para ti, la carne tiene un plan para ti. Concluyo con el siguiente pasaje, Mateo 16, 21. Aquí tenemos a Jesús antes de su aprehensión. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Fíjate, comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario hacer esto y qué, y padecer y ser muerto y resucitar. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, Pedrito, te quiero mucho. ¿O qué le dijo a Pedro? Quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Cuál es tu decisión? Porque así trata el mismo Señor Jesús. Trató a alguien que, como en rollo, según él, estaba intentando hacer algo aparentemente espiritual, ¿verdad? Que no sufras ahora. No te niegues a ti mismo. Haz lo que te apetece, lo que tu apetito diga.
no se te ocurra negarte. Es más, si das mucho dinero en la iglesia, Dios va a hacer lo que tú quieras. No, ni mucho, ni poco, ni nada. O sea, Dios no entra en ese rollo. Él dice que vayamos a Él, que escojamos oír su voz, que hay una lucha por nuestro cuerpo como lo hubo por el de Moisés, y que escojamos teniendo la vista puesta en el galardón. Vamos a orar. Amén. Escucha este canto y quiero que reflexiones lo que hablamos, porque voy a hacer un llamamiento. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo, oh, a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti, y quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Así, con tus ojos cerrados, piensa en esto. El valle de la decisión es tu corazón, el lugar interno donde tomas las decisiones. Allí oirás tres voces, la de Dios, la de demonios y la tuya propia. Pregunta: ¿durante cuánto tiempo Dios mismo y el mal están disputando por tu cuerpo, como por el de Moisés? Es tiempo ya de que le pongas alto a esto con una decisión final. Y por eso te hago este llamamiento. A ti que estás aquí y a ti que nos ves en esta transmisión, ahora en directo o después en remoto. Si entiendes que has escuchado voces incorrectas y quieres rectificar, déjame orar por ti. Ponte de pie y déjame orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si entiendes que has escuchado voces incorrectas y quieres rectificar y decirle: solo a ti, Señor, te voy a escuchar. Díselo a Él. Díselo a Él. ¿Por qué? Porque tienes la vista puesta en el galardón. Porque escojo la vida. Dile al Señor: perdóname, reconcíliate con Él. Y rompe la fuerza de este otro espíritu que pueda estar hablando a tu corazón. Escojo escuchar al Señor. Escojo escuchar al Señor. Aleluya. Habla con Él. Yo quiero que gobiernes mi vida,
me doy en sacrificio a ti. Y quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Sí. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Y quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Wow, qué buena palabra. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Yo creo que, sinceramente, es algo. Este mensaje creo que viene muy bien reflexionarlo, ¿verdad? Escucharlo de nuevo. Incluso yo recomiendo que lo escuches de nuevo, porque de esto depende realmente el propósito de la vida de muchas personas. Incluso en el Valle de la Decisión está la propia salvación, en donde pasaremos la eternidad. Tiene una trascendencia gigantesca. Gracias a Dios por la vida del pastor, por la sabiduría que le ha dado para transmitir un mensaje tan profundo, pero de una forma tan sencilla de entender. Gracias, Señor. Gracias. Aprovecha este material no solamente para tu vida, aprovéchalo para otros. Creo que es muy, muy bueno. ¿Qué te parece si oramos y terminamos orando para poner esta semana en manos del Señor? Vamos a orar. Señor, gracias, Dios, porque hoy nos has hablado con toda claridad, Señor. Gracias, Dios, porque tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Conoces bien, Señor, nuestras luchas, conoces bien nuestras debilidades, conoces nuestras fortalezas y tienes tu cuidado de nosotros. De verdad, Señor, que somos privilegiados. Queremos hoy, Señor, como cada lunes, cada domingo, cada inicio de semana, ponerla en tus manos, Señor. Te rogamos por cada familia de nuestra iglesia, por cada familia representada en lo que nos están oyendo, rogando tu protección, tu ayuda. Padre, úsanos en tiempos difíciles. No solamente, Señor, sabemos que contigo tenemos todo, Señor, y sin ti no tenemos nada, pero también queremos ser luz para este mundo. Así que te ruego tu protección, te ruego también que tú, Señor, uses a cada uno de nosotros para que otros te conozcan. Danos citas divinas esta semana, Señor. Nos encomendamos a ti y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, pues estamos despedidos. Buenas tardes.